dedos Israel Centeno. Su única relación con la conciencia fue el olor. Así estuvo unas cuantas horas, un día o dos. El olor de la carne herida, los humores insanos, sanguaza y desinfectante. Olía con todo su cuerpo, especialmente por las costillas. Respiraba por las partes heridas, rasguños y moretones. Respiraba a través de los vendajes sin cambiar, las manchas de sangre seca, de amarillo yodo, las herrumbrosas costras, así la vida, la humedad del cuarto, el hacinamiento con otros cuerpos cercanos, relegados en sus procesos de sanación, abandonados a su suerte en el dispensario. Luego el oído comenzó a percibir el canto persistente de los grillos, silbidos, la estática afilada, metales en el vacío y las voces huérfanas de la palabra articulada, sonidos guturales, asexuados. Notó en los intercambios de tono la diferenciación de las entidades. Las entidades eran personas lanzando ruidos guturales y esos ruidos poco a poco se convirtieron en palabras. Se acabó la gasa. Vamos a tener que desinfectar con agua corriente. ¿Qué tiene de malo el agua corriente?, preguntaba una de las voces. El agua corriente calma la sed, calma el dolor, sana las heridas. Pero es que tú no puedes llamar a esto agua corriente. El agua que nos mandan viene en estas latas donde depositaban las mantecas. Dije agua corriente solo por decir agua. Este tipo está mal. No creo que llegue a mañana. Deberíamos separar a unos de los otros, pero no hay espacio. Y así Rubén Tenorio comenzó a sentir dolor por donde antes percibía los olores de aquellos que respiraban, a quienes las heridas les supuraban. El olor a orín y a mierda, a desinfectante barato, a querosén y a agua mezclada con vinagre y limón. Fueron horas o días y se hizo la luz dolorosa. La conciencia le vino a través de los sentidos, a cuentagotas. Su cabeza le pesaba. Recordó haberse visto ante el espejo de su cuarto, la cara larga y fofa, envejecida. Recordó su cuarto desordenado y pobre, la miseria de su vida lanzada por todas partes, las medias, las camisetas y la ropa interior, y él frente al espejo lanzando agua fría sobre aquel bistec, ahora echado sobre su espalda en un camastro improvisado en un dispensario. Comenzaba a recordar la protesta frente al canal de televisión, los muchachos adelantando como escuadras por los flancos, devolvían los petardos de gases lacrimógenos. Última escena, él avanza hacia el centro con las manos en alto, muestra sus credenciales, el roce de un proyectil, el golpe, la patada, otros golpes y la pérdida de conciencia. La luz era matutina, aún más clara e hiriente que la luz del mediodía. Era el resplandor del retorno de la conciencia, las formas del mundo volviendo a patadas sobre sus ojos inflamados. Aquel lugar parecía más un refugio que un dispensario. Paredes blancas manchadas de tizne y líquidos amarillentos, salpicadas de sangre y de otros fluidos menos nobles. Lo primero que se le ocurrió decir fue guirindajo. Repitió la palabra una, dos, tres veces. Primero de manera pausada, luego comenzó a enredar la lengua, a atropellar la R. Guigindajo, gritó. Las enfermeras o la gente que atendía allí iban de un lado a otro, atareadas, cargaban botes de agua, despejaban de basura los espacios, con golpes de escoba y pala, cargaban a un herido y lo trasladaban. Hombres y mujeres con batas ajadas y poco limpias corrían entre los pacientes, todos ellos observados por los ojos del comandante, grafiteados en una de las paredes. Guigindajo repitió y escuchó que alguien le respondía: no es guigindajo, es arrendajo, es turpial, pero él insistía: guigindajo. Una mujer se abrió paso entre el ajetreo de las tareas y se llegó hasta él. ¿Cómo te llamas, mi amor? Guirindajo. Sí, mi amor, pero ¿cómo te llamas? Guirindajo. No pudimos hacer nada. En otras circunstancias te hubiésemos pegado el dedo.
pero no había manera y lo tuvimos que amputar. ¿Cómo te llamas? Uben. ¿Te llamas Rubén? Sí, me llamo Uben. La luz perdió el resplandor inicial y se ajustó a la lobreguez del sanatorio. Eso es lo que es, pensó. No es un hospital ni un dispensario, es un sanatorio. Debo estar en el siglo XIX, debo estar loco, porque esto es un sanatorio. ¿Tu apellido, mi amor? Él cerró los ojos, no quería pronunciarlo, no quería escucharlo sin la R. La mujer insistió, ¿tu apellido, mi amor? Él le dijo, soy policía. La mujer le llevó la mano a la boca, en un gesto cómplice por silenciarlo. Dime tu apellido, mi amor. Guirindajo, repitió y cerró el puño de la mano izquierda. Entonces entendió que lo cerraba con un dedo menos. Había perdido el dedo medio. Sintió un fuerte dolor en la mano y ganas de llorar. Comprendió la situación en su magnitud. Quiso incorporarse, pero los dolores en sus costillas lo fijaban al camastro, sobre todo un dolor punzante en el esternón, mucho dolor. Intentó rodar la R. Primero la pensó y le fue imposible. Luego la hizo sonar D, mezclada la D con la Z, pensó en una lapa, en un animal del monte tratando de espantar a los insectos. Pensó en un enjambre de insectos que sonaban con Z y con D, pensó en sí mismo y en el inmenso dolor que lo abrumaba, que lo iba dejando de nuevo sin sentido, fijo como un monstruo en el catre de un sanatorio, pensó en los muchachos respondiendo los proyectiles con piedras y otras municiones que recogían del pavimento. Allí estaba, en el catre o en el pavimento, con un ardor intenso en la piel. Antes de perder la conciencia, no pronunció la frase, la pensó. Soy un guirindajo. Rubén Tenorio, ¿me escuchas, mi pana? Soy yo, Jorge, tu pana Jorge. ¿Estás cómodo? Te recogimos del dispensario en Los Ruices. Tuviste suerte. Una de las enfermeras es la hermana de Abelardo, ¿te acuerdas? Abelardo, el pataruco, el teniente Abelardo, chico, el de la división antifraude. Ella nos dijo que tenían a un policía en el dispensario, que lo sacáramos de allí antes de que los cubanos comenzaran a hablar, que no querían problemas. Claro, no sabíamos que eras tú. Entonces, un sargento de la Guardia Nacional que andaba por allí le dijo, ¿un policía de uniforme? No, no, dijo ella. ¿Qué va? Se imagina. Se hubiese venido abajo el dispensario si hubiese sido un policía con uniforme. Entonces el sargento dijo, debe ser alguien del SEBIN, uno de nuestros hombres de inteligencia, y llamó para que te sacaran de allá. Cuando te trajeron al hospital militar se dieron cuenta de que eras tú, un detective de la judicial, y encima un detective sin placa. Ya me lo dijo el jefe, que estás suspendido por andar metiendo las narices donde no debes, pero mi pana, lo importante es que estás aquí, me estás escuchando. Perdiste un dedo, Rubén, y parece que con la golpiza algo te pasó en la cabeza, un coágulo, un derrame. No estás paralítico, te mueves, pero algo pasó. Mira cómo me ves, Lelo. Te has quedado repitiendo guirindajo, lo dices una y otra vez, como si quisieras corregir algo. Es tu única respuesta a cualquier pregunta. Los doctores me han dicho que comprendes todo y que por alguna razón solo te animas a usar esta sola palabra. ¿Qué sucede, mi pana? Ya pasó todo. No estás paralítico, vale. Ha podido ser mucho peor. Los muchachitos esos te han podido linchar, ¿sabes? Guindarte como a un perro de un poste. O has podido recibir un tiro. Están disparando. Estos carricitos andan armados y han aprendido a lanzar emboscadas. No sé cómo llegaste al dispensario, quién te arrastró hasta allá. El jefe está preocupado por ti, manda a decir que ya no hay caso, que dejes de pensar en el caso, no solamente en el caso, en cualquier caso. ¿Me entiendes? Rubén Tenorio, es el momento de retirarse. Uno debe ser inteligente. Este fue un aviso. Coño, ¿no te das cuenta? Los coñazos de Dios son perfectos. Estos coñazos que te dieron tienen un sentido. Retiro, Rubén Tenorio, retiro. Yo ando de bajo perfil, no tengo casos, me llega mi sueldo íntegro a la cuenta del banco. Bueno,
Uno dice sueldo. Ahora me sobra tiempo para hacer trabajos administrativos. Tú sabes, el fiscal que pusieron nos ha mandado a revisar expedientes, a poner unos en una pila y otros en otra. Unos funcionarios en retiro deciden si se deshacen de ellos o los reprocesan. Tú sabes, mover una coma acá, sacar un testigo de allá. Un expediente puede ser muy útil en estos días porque la historia está muy movida. Pero tú, Rubén Tenorio, ni siquiera vas a tener que venir a la oficina. El jefe dice, retiro completo con todos los beneficios. No pongas esa cara, Rubén Tenorio, no se ha acabado el mundo. Pudiste haber terminado guindado en aquel poste. ¿Qué me dices? ¿Que no puedes decir guirindajo? Yo escucho guirindajo. ¿Qué le falta la R? Rubén Tenorio, tú eres pendejo. Yo escucho clarito, guirindajo, revólver, retiro, rata, revolución, Rodríguez, Rubén Tenorio. Claro que lo escucho clarito. Estás hablando bien, mi pana. ¿Cómo que no suena la R? Pendejo. Suena como una metralleta, Tenorio. Tú ves que perdiste un dedo. No fue el de la mano derecha, ni tampoco el dedo con que se aprieta el gatillo. A lo mejor no podrás pintar una paloma con esa mano, pero ya te las ingeniarás. Escucho tu nombre, Rubén. Si ruedas la R. El doctor me dijo que había tenido un pequeño episodio cerebrovascular cuando fui herido, pero que gracias a Dios, y debo agregar que gracias a mi maldita suerte, todo está bien, me falta un dedo, pero no me importa. Estoy en mi apartamento, he ido recogiendo todo el desorden, no he lavado, he botado casi toda la ropa, ahora me paso menos tiempo frente al espejo. Antes podía tolerar verme la cara vieja, gorda y flácida como un bistec, pero ahora me resulta insoportable agregarle el pelo al rape. Soy un bistec cabeza de bombillo o un bistec de lagarto con hueso, un osobuco. Esto me rebasa. Me han quedado 2 libros. No sé qué carajo hice con mi biblioteca. La gente no devuelve lo que se le presta. Tengo la Biblia, la Odisea de Homero y la piedra lunar de Collins. Aunque el doctor me prohibió comer alto de sodio, solo ordeno arroz chino, o eso que ahora llaman arroz chino, que no es ni arroz ni chino, sino un masacote frito del Only One. Paso las pastillas con cerveza y me acaricio la cicatriz del dedo con el dedo medio de la otra mano, como si estuviese masturbando el nudillo rítmica y pausadamente, y me he casado diciéndole coño, coñito. Ayer recibí un mensaje de Mariela. Quiere hablar conmigo, quiere que nos veamos en el centro comercial Trasnocho. Todavía se puede encontrar dónde sentarse y hablar un poco. Me dice, quiero contarte algo. Me dice, y la recordé, la flaca Mariela. Ella fue compañera mía en una clase de caricaturas que dictó el maestro Zapata antes de que cerraran el Ateneo. Tuvimos un sí y un no que resultó ser un par de sí en la parte trasera de mi auto. Entonces me preguntó por qué a un policía le puede interesar convertirse en caricaturista. No le respondí. Preferí ocuparme en darle la vuelta con la lengua a la corola de su pezón en 80 segundos. Eso era lo que me tomaba antes de brincar al otro y luego volver al anterior. Sucedió lo inevitable. Después de un par de visitas al Hotel Dallas, ella volvió a su vida. Ninguno de los dos quería enamorarse. Sin embargo, quedábamos de vez en cuando para tomar un café y mantuvimos el contacto por las redes sociales. Me había convertido en su amigo y más que todo en su confidente. Me contaba de sus otras improvisaciones fuera del matrimonio. Lo hago por una razón, me repetía. Luego la vida se fue poniendo dura para todo el mundo y cada vez fueron más esporádicos nuestros cafés y las confidencias hasta llegar al punto de saber poco y nada uno del otro. Me llega este email. En realidad me aburre. No entiendo para qué puedo servir yo o para qué puede servir un café en el trasnocho en estos escenarios revertidos.
En realidad no quiero que vea mi cara de osobuco, le dije. Prefiero no ir, ando como todo el mundo, un poco deprimido. Además, no quiero cruzar la ciudad. Hoy me ha llegado otro email y me dice, te necesito, Rubén. Mi marido me está pidiendo el divorcio. Le respondí, dáselo. No se lo puedo dar. Rubén, le pregunté por qué y me contestó, porque está desaparecido. Luis José había desaparecido luego de armar una escena y gritar una, dos, tres veces, quiero el divorcio, y no soy yo quien se va a ir de la casa, quiero el divorcio y a mis hijos. Había descubierto las salidas de Mariela, no una ni dos, las salidas durante los últimos 7 años de su matrimonio. ¿Y tú qué? Increpó Mariela. Se estuvieron sacando los amoríos. Uno le achacaba al otro la premisa de la infidelidad. Mariela me juraba vía email que desde que nació José Alberto, el último de sus hijos, había quedado exhausta, desencantada, sin ánimo, concentrada más en encontrarle un poco de sentido a su encierro, a la vida que venían llevando. Meditaba y hacía yoga, busqué mi centro. Rubén Tenorio me escribió, no quería continuar encadenando aventuras. Llega el día, tarda, pero llega. Te das cuenta cuánto daño hace andar pescando letras de canciones para creerlas posibles de vivir. Pero Luis José, al verme enfocada en el presente, desarrollando una u otra posición de yoga flexible y con un desapego evidente a mi vida anterior, se puso capcioso. Tú andas en algo, Mariela, en algo serio. Me imagino que debió haber contratado a alguno de tus amigos porque encontró asuntos viejos. Probablemente hasta tenga en sus manos algunas de las correspondencias que intercambiamos tú y yo agua pasada y me las enrostró. Traté de ser coherente y mantener el balance obtenido tras largas jornadas de disciplina y meditación. En otro momento le hubiera saltado encima, le hubiera gritado, echándole en cara lo que merecía. Sus asuntos con mi mejor amiga, las huidas al llano, sus ausencias de semanas, negocios, sus negocios. Sin embargo, estaba agotada y hasta acordé en concederle el divorcio, pero él insistió en los motivos. Deben aparecer los motivos. Mariela, adulterio, adulterio. Y así lo fui llevando hasta que el motivo desapareció y Luis José desapareció con él. Al principio creí, continuaba la carta de Mariela, que se había ido al llano, a la casa de Carolina, la mujercita con la que anda últimamente. No sé mucho de ella, solo sé que se llama Carolina y que vive en San Carlos. Una tarde recibí la primera llamada. Un hombre de voz muy fina, aguda, me afirma que a Luis José lo habían detenido en Valencia. Al tratar de indagar el motivo, la llamada se cortó. Me quedé sola en la línea. Me quedé preguntándome las razones por las que lo habrían detenido. En la madrugada de nuevo sonó el teléfono. Esta vez era una mujer con la voz gruesa, hombruna. Mariela, Mariela, se les escaparon unos falsetes. No te pongas a buscar a Luis José. No preguntes, Mariela, no preguntes nada. De nuevo me quedé sola en la línea. A pesar de mi desapego, de las respiraciones ejercitadas en mis horas de meditación, de la posición de loto, el sudor mojaba las palmas de mis manos, mi corazón daba brincos. Decidí llamar a mi suegro y él me dijo al otro lado de la línea, no, 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 Mariela, no, no que don Bonilla, le increpé, no chica, no insista, le pregunté de nuevo y él me contestó, no y punto. Luego colgó y entonces entré en pánico. Quise tomar las llaves del auto y embalarme a la casa de mis suegros, pero la ciudad estaba incendiada, ya sabes, guarimbas, manifestaciones, trancazos. Ni siquiera dentro de mi propia urbanización podía moverme. Disimulé ante los muchachos y busqué refugio de nuevo en la meditación y en el yoga. Entró un mensaje de texto de mi suegra. Si Bonilla te dice que no, Mariela, es no. Yo intenté inquirirla. ¿Por qué? No es por qué, me contesta. Es no. ¿Te acuerdas del cuento del gallo pelón? Tú no quieres que te cuente el cuento del gallo pelón. Mi boca se espesó.
Mi saliva era amarga, los músculos de mi cuello se tensaron. Entonces, cuando traté de respirar, todo comenzó a dar vueltas y me desmayé. Al despertarme, estaba en mi cuarto tendida sobre la cama y de inmediato vi a mis dos hijos a mis pies. Me miraban y movían sus cabezas negando como péndulos de reloj. Estuve a punto de gritar y uno de ellos me dijo: Mamá, no te muevas, estamos esperando al doctor, no es bueno moverse en tus condiciones. La puerta se abre y entra Cañizales, el médico de la familia. Me pide que abra la boca. Di a Mariela. Ahora escúchame bien. Luis José está en problemas. No sabemos exactamente en qué tipo de problemas. Está desaparecido. Parece que hizo algo allá en San Carlos o en Valencia. Y ahora Bonilla tiene miedo, mucho miedo. El muchacho le ha comprometido los negocios. ¿Sabes lo que eso significa? Todos estamos en la calle. Y le pregunté yo: ¿cómo? ¿Por qué? ¿De qué se trata todo esto, Cañizales? Él solo dijo: es un asunto de faldas, es político, es un asunto de faldas escocesas, insistió, es político. Mis hijos tomaron al doctor por el brazo y lo acompañaron a salir del cuarto. Entonces se me ocurrió echar una ojeada a las redes sociales, abrir algunos hashtags en Twitter: faldas escocesas, nada. Quizás alguna pornografía, pero cuando invertí la palabra escocesas faldas, apareció el asunto. Carolina, la mujer que Luis José tenía en San Carlos, había sido asesinada. La atropelló una camioneta. Dicen que alguien enfurecido, un hombre del gobierno, que trataba de eludir una barricada en aquel miserable pueblo. Imagínate tú, Rubén Tenorio, una barricada en aquel pueblo, porque ni siquiera vive en San Carlos. Insurrecciones y alborotos en medio de la nada. Si no hubiese sido por todo lo que me había pasado últimamente, me hubiera desentendido del asunto. Los correos electrónicos de Mariela no tenían sentido, eran delirantes. Sin embargo, cabía preguntarse qué no se había vuelto delirante en los últimos días. Pensé en mí mismo, en el dedo perdido, los golpes frente al canal de televisión, los días en el hospital, en la obsesión por creerme incapaz de pronunciar la letra R. Ni modo, me interesó el caso, pues la vida se había convertido en un guirindajo. Guirindajo he dicho. Me animé a abrir la laptop y entrar a Twitter. Comencé por lo obvio: escocesas faldas, Carolina. Allí estaba todo, el arrollamiento y las otras circunstancias comentadas por Mariela en su email. Sentí una profunda tristeza. No pude determinar el por qué. Era yo quien se venía quebrando de a poco, pero de cuando acá había comenzado a sentir los crujidos, cuando intenté imaginar a aquella mujer súbitamente atropellada en la nada, y por la nada busqué su cuenta de Twitter. Nada llamativo, lo de siempre: frases tontas, comentarios sobre la Vinotinto, la entrega de los premios Emmy, el escote de las actrices, algunas fotos. Le hice seguimiento a sus me gusta y encontré una serie de repeticiones absurdas en los comentarios de otra cuenta. Pulsaba el icono del corazón cuando aparecía escrito algo como tengo el dedo en el ojo. También colocaba un corazoncito a el ojo tiene mi dedo, y así tengo el dedo en la sien, en el entrecejo. Tuve el dedo allí, pero moco no como. O todos los dedos conducen a Roma. El jajajaja en español, jajajaja en inglés, finger. La cuenta que hacía el comentario sobre los dedos tenía el nombre de Supernumerario 2000. La habían abierto en el año 2006, por la misma época en que Mariela me vino con el cuento de la revancha. Porque tú sabes, Luis José me está montando cuernos con una perdedora en San Carlos o en Valencia. ¿Cómo no se acordaba de eso? No me lo mencionó en ninguno de los emails. ¿Quién sería Supernumerario 2000? Seguí más o menos la historia de sus tweets.
Aparte de las referencias a los dedos que parecían estar solo dirigidas a Carolina, pude leer erráticas participaciones en la polémica nacional. Hubo una en especial que me llamó la atención sobre unas negociaciones ocultas que estaría haciendo un candidato de la oposición con un general del ejército en San Carlos. Ya no era casual que apareciera otra vez el mismo supernumerario 2000 tipeando todos los dedos conducen a Roma, mucho menos el me gusta de Carolina. Luego, supernumerario 2000 puso de espaldas al padre, seguido de espaldas al pueblo. Luego, entre las sombras y las tumbas, Carolina le responde haciéndole un retweet. Ja, 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 estás caliente. De inmediato, él dirige un tuit al nuevo fiscal general. Entre las sombras y las tumbas en San Carlos, en el culo tienes un dedo. Ja, 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 escribe Carolina, a lo que le sigue un tuit de supernumerario 2000 o el dedo lo tienes en el culo. Entre las sombras y las tumbas no es lo mismo, pero es igual. Me comenzaron a arder los ojos. Abrí algunas fotos de Carolina y recordé que en el 2006 le dije a Mariela, voy a averiguarte eso. Recuerdo haber suplantado una cuenta para escribirle a la mujer con la que supuestamente Luis José estaba involucrado. En mis archivos estaba el email y decía así: hola, soy amigo de Luis José. Este fin de semana voy para San Carlos y me gustaría que nos encontráramos. Recibí un email de respuesta. No creo que seas amigo de Luis José, jajaja, pero si quieres, podemos vernos, pero no esta semana. Mi marido está en casa. Con qué facilidad me había dicho que tenía marido y con qué facilidad se había dispuesto a verme. Me resultaba bastante raro el asunto. Le escribí de vuelta. Entonces, la otra semana, pero mientras tanto, mándame una foto. En el email de vuelta recibí su foto, mejor dicho, de la cintura para abajo. Parada al borde de una piscina, la pieza del bikini estaba mojada. Está bien, escríbeme. Recuerdo que le mandé la foto a Mariela con un comentario bastante grosero, donde destacaba la sugerencia generosa de los genitales de su rival. Ella me contestó, déjalo así, ¿sabes qué? No me interesa. Yo le pedí que disculpara el comentario y le sugerí que siguiéramos investigando porque todo el asunto apestaba. Algo no estaba correcto. Mi memoria ha comenzado a funcionar de manera extraña. Recuerdo por los olores ninguna imagen en especial. Por ejemplo, cuando traté de recordar a San Carlos, me vino a la memoria el olor de sus iglesias, el olor de mi infancia frente a una de sus iglesias, mi sudor, el temor, la noche y los árboles, bucares. Se llaman bucares, me dijo mi madre, y olí la brisa batida por sus ramas. No era una imagen, la escena toda era un olor. La noche oscura sobre un oscuro pueblo, la plaza y el olor de nosotros sentados en la escalera de una iglesia, madera vieja, fieltro, incienso, algo quemado, la muerte, el más allá, el paraíso, el mismo infierno, en esa noche tenía un olor. Ahora San Carlos se me antojaba el mismo, quemado y oloroso a Bucares, epicentro del cielo y del infierno. Olía Carolina el abismo de su existencia, pobre olor de mujer confinada a aquel paisaje remecido por los bucares. El ceibo, Carolina, eres prisionera del ceibo. Luis José se había estado viendo con Carolina desde el 2007 y Carolina se había estado viendo con algunos otros desde antes de casarse. ¿Con quién estaba casada Carolina? Me reservo el apellido, hice una llamada aquí y otra allá, nadie me soltó gran prenda, pero con las hilachas pude tejer una pequeña pantaleta. Recordé la foto de Carolina, del torso hacia abajo, el bikini mojado, la generosidad de sus genitales al lado de una piscina en una casa de San Carlos. No tenía mucho y no quería viajar a San Carlos. Tenía su apellido, se lo había sacado con pinzas a Jorge, quien insistió, pana, ¿no comprendes la palabra retiro? No abras esa cajita de mierda. Uno no se mete en problemas con la mujer de un militar.
Supuse quien había matado a Carolina un carro sin placas, el carro del marido o de Luis José. A partir de allí y de lo que tenía, indagué un poco más. ¿Qué metáforas sugieren todo este asunto de los dedos en la cuenta de Supernumerario 2000? Chantaje, acusación, señalamiento, el dedo en la sien, el dedo en el entrecejo y sobre todo el dedo en el culo del fiscal. ¿A quién señalaba? Evidentemente a alguien que jugaba con Carolina. Carolina señalaba a alguien. Supernumerario 2000 señalaba a alguien y el caso llegaba hasta el fiscal. ¿Cuántos dedos tiene una mano? Mi mano izquierda ahora tiene 4, pero antes tenía 5 y si yo hubiese sido supernumerario podría contar 6 o 7 dedos, 2 apéndices, 2 guirindajos. ¿Por qué estaban tan empeñados los padres de Luis José en mantener a Mariela al margen? Las empresas en Valencia, las empresas en San Carlos, las empresas en Caracas, luego los dedos, tantas empresas como dedos, el dedo en la sien, el dedo en el entrecejo y el dedo en el culo. En realidad no tengo mucho. Mi cara se irrita y la siento aún más abotagada e inútil. Puedo oler mi mirada, una mirada ociosa. ¿A qué huele una mirada ociosa? Le escribo un email a Mariela. Tu suegra lo ha dicho todo. Es el cuento del gallo pelón. Todo lo que hemos tenido por respuesta últimamente ha sido el cuento del gallo pelón. Como decía mi abuela, no hay que pagarle un real al brujo. Luis José y Carolina estaban chantajeando al marido, probablemente con dos propósitos. Uno de ellos, entregarlo al fiscal, arruinarle la carrera. El otro puede haber sido el dinero. Tengo entendido que las empresas del papá de Luis José han sido presionadas para que dejen de importar lavamanos y posetas desde China y que ellos ya habían invertido algo de capital en la operación. Tengo entendido que les mandaron a lanzar las posetas por la borda del barco que las traía. Otra compañía había entrado en juego. Eso es todo, pero no es un punto final. Envié el correo electrónico y luego me quedé jugando con el navegador de la laptop. Entraba y salía de páginas. Abría un video que no terminaba de ver o escuchar. Dejaba correr las entradas en el Twitter, una forma de fluir, de serenarme, de volver a la neutralidad del retiro a la que había sido condenado. La noche entró abrupta por la ventana. Era un peso, una abrasión. Mis costillas resentían la ausencia de la luz y en mi pecho resonaba la inexistencia de las imágenes. La ceguera paradójica, oscura y blanca de mi habitación. Pude haberme quedado dormido y soñar. Una mujer hace correr los rieles de una puerta que da a su patio y en su patio encandila el agua azul de una piscina. Hay bochorno, calor. Ella camina indiferente y se lanza al agua con estilo sin detenerse en el borde. Nada. Largas brazadas surcan el azul reflejado en todas las dimensiones de aquel patio. Ella nada en 4 dimensiones, encerrada en un cubo. Huelo su respiración y siento con ella la paz obtenida al sincronizar la entrada y la salida del aire. Con el aire me lleno, con el aire me vacío. Ella repite y yo repito con ella. Entonces, cuando se vacía, nado dentro de su nado en dirección a su vacío. El azul me enceguece. He debido seguir aquel juego hace 7 años. Probablemente hubiese llegado al epicentro de aquella existencia recluida en las 4 dimensiones de su patio. Ella sigue nadando, no se percata de la presencia del hombre que pasea por el borde de la piscina. El cuento del gallo pelón había dado resultado. Caí en cuenta. Pude atar cabos, el cargamento de posetas y lavamanos lanzado al mar y la misión vivienda. El asunto comenzaba a encajar. Sonó mi celular. Contesté y al otro lado escuché la voz del teniente Abelardo, de la división antifraude. ¿Qué coño se supone que estás haciendo, Rubén Tenorio? Le respondí que nada. Salte del Twitter, me ordenó. Pero teniente, yo solo estoy
siguiendo un juego. Tú iniciaste el juego, Rubén Tenorio, y cerró la llamada. Al rato recibí un mensaje de texto, esta vez de Jorge. Retirado, Rubén, retirado. ¿No comprendes el significado de la palabra? Después, en otro texto, retirado, salte del Twitter. No le hice caso y puse poseta, 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 lavámanos poseta. Esta vez vi aparecer la señal de correo electrónico en la pantalla. Era Mariela, con una sola frase. No es no, Rubén, retírate. Todos estamos bien en casa. ¿Qué quería indicarme con aquello? ¿Había aparecido Luis José? Entonces, toda la tontería de Supernumerario 2000 y Carolina tenía sentido, escondía una acusación y era evidente a quién molestaba. Mi cabeza de osobuco y mi cara de bistec empezaron a despedir el olor de lo podrido. Me sentí mal, esta vez lleno de incertidumbre, me acercaba por el incierto camino de la virtualidad a la certeza. No es que sí, no es que no, es que sí quieres que te cuente el cuento del gallo pelón. Volver con la frente marchita, siempre regreso a la nostalgia yo. Como un cine antiguo, 70 en Technicolor, la sombra temblando bajo el farol. Ella duerme en la plata banda, la ciudad suspira alrededor. Su mirada cruza San Pastor como si el universo la invitara sola a mirar mejor. La luna dibuja su promesa sobre la calle que aprendí a amar. Y vuelvo al tiempo de las escaleras, a serenatas mal cantadas por 4 gatos borrachos de soledad. Ninguna ventana se abre, la noche escucha y ella sueña con el mundo entero. El mundo está en tus manos, vida mía, aunque la noche tenga pocas estrellas. Caracas ardía de luces y ruido, joven desvelada, llena de voz. 20 años no son nada si este bolero sigue hablando por mí. Si para romper un coco basta un recuerdo y un amor que nunca aprendió a venir.